Hay una imagen que no me puedo sacar de la cabeza. Y es la imagen de un hombre arrodillado en la tierra, en medio de una pista de carreras, llorando como un niño mientras un caballo que nunca había perdido una sola carrera en su vida se quedaba parado a mitad del camino, con la cabeza baja, como si él también supiera que algo se había roto para siempre. 49 victorias. 49 veces invicto. Y ese día, frente a los ojos de cientos de personas que habían apostado fortunas por él, frente a las cámaras y los gritos y el polvo, ese caballo fue derrotado. Pero no fue derrotado por otro campeón. No fue derrotado por un ejemplar de sangre fina traído del extranjero. Fue derrotado por una yegua flaca, sin nombre famoso, sin pedigrí, sin entrenador profesional. Una yegua que hasta esa mañana solo había servido para una cosa: arrear vacas en un rancho perdido en la sierra. Y lo que nadie supo hasta mucho después, lo que nadie pudo entender ese día, fue por qué. ¿Por qué esa yegua corrió como corrió? ¿Por qué ese caballo invicto se detuvo a mitad de la pista? ¿Y por qué el hombre que lo montaba se bajó llorando, no de rabia, no de vergüenza, sino de algo mucho más profundo? Algo que cambiaba por completo todo lo que creíamos saber sobre esa historia. Pero para entender eso, para entender de verdad lo que pasó ese día, tengo que llevarlos al principio. Y el principio no está en la pista de carreras. El principio está en un potrero lodoso en las afueras de un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas, donde un viejo ranchero llamado Don Aurelio encontró algo que nadie más había visto. Algo que todo el mundo descartó. Algo que cambiaría la historia de las carreras de caballos en toda la región y que, hasta el día de hoy, la gente sigue contando en voz baja, como si fuera una leyenda. Pero no es leyenda. Es real. Y esta es la historia completa, desde el primer día hasta el último galope. Don Aurelio Mendoza tenía 63 años cuando esta historia empezó. Era un hombre delgado, curtido por el sol, con las manos callosas y la espalda ligeramente encorvada de tantos años montando, arreando ganado, cargando pacas de alfalfa y levantándose antes de que saliera el sol. Vivía en un rancho de 40 hectáreas en la sierra de Durango, un rancho que había heredado de su padre y que su padre había heredado del suyo. No era un rancho grande ni próspero. Tenía unas 60 cabezas de ganado, unas cuantas gallinas, 2 perros flacos y 3 caballos viejos que usaba para el trabajo diario. Don Aurelio era viudo. Su esposa, doña Carmela, había muerto hacía 8 años de una enfermedad que los doctores nunca pudieron explicarle bien. Algo en los pulmones, le dijeron. Algo que ya estaba muy avanzado cuando la detectaron. Se la llevó en 4 meses. 4 meses en los que don Aurelio vio cómo la mujer que había amado toda su vida se iba apagando como una vela en un cuarto sin ventanas. Después de eso, don Aurelio se encerró en su rancho y casi no volvió a salir. No hablaba con nadie más que con su hijo Emilio, un muchacho de 30 y pocos años que vivía en el pueblo y que subía al rancho los fines de semana a ayudarle con el ganado. Don Aurelio no era un hombre de muchas palabras. Hablaba con los animales más que con las personas. Les hablaba a las vacas cuando las arreaba. Les hablaba a los perros cuando salían a recorrer el cerro. Y sobre todo, les hablaba a los caballos. Porque don Aurelio creía, con una convicción que nadie podía quitarle, que los caballos entendían. No las palabras exactas, no las frases completas, pero sí la intención. El tono, el sentimiento detrás de la voz. Y cualquiera que lo hubiera visto con sus caballos sabría que tenía razón. Porque esos animales lo seguían como si fuera su padre. Se acercaban cuando él silbaba. Bajaban la cabeza cuando él les ponía la mano en el cuello. Y cuando don Aurelio estaba triste, que era casi siempre desde que murió Carmela, los caballos se quedaban quietos junto a él, como si supieran que lo que necesitaban no era movimiento sino compañía. Una mañana de febrero, don Aurelio bajó al pueblo a comprar alambre para un cerco que se le había caído con las lluvias. En el camino pasó por el rancho de un vecino, un hombre al que todos llamaban el Güero Cisneros, que tenía fama de tratar mal a sus animales. El Güero era un tipo gordo, ruidoso, que tomaba mucho y que cada cierto tiempo vendía o regalaba animales que ya no le servían. Ese día, don Aurelio vio algo en el potrero del Güero que lo hizo detener la camioneta. Era una yegua.
Estaba parada en una esquina del potrero, sola, con la cabeza agachada y las costillas marcadas debajo del pelaje sucio. Era color bayo, ese tono entre dorado y arena que parece polvo de sol, pero estaba tan descuidada que el color casi no se notaba debajo del lodo y las garrapatas. Tenía una herida vieja en la pata trasera izquierda, ya cicatrizada pero mal curada, y los cascos largos y agrietados, señal de que nadie le había dado mantenimiento en meses. Tal vez años. Don Aurelio se quedó mirándola un rato largo desde la camioneta. Había algo en esa yegua. No sabía qué. No era su aspecto, que era francamente deplorable. No era su raza, porque a simple vista parecía una yegua corriente, cruzada, sin nada especial. Era algo en sus ojos. Esos ojos grandes, oscuros, que lo miraban desde el otro lado de la cerca con una expresión que don Aurelio había visto antes. Una sola vez. En los ojos de Carmela, cuando estaba en el hospital y le dijo: «No me dejes aquí, Aurelio. Llévame a la casa». Se bajó de la camioneta y caminó hasta la cerca. La yegua no se movió. No huyó, como hacen muchos caballos maltratados cuando alguien se acerca. Se quedó ahí, parada, mirándolo, como si lo estuviera evaluando. Como si estuviera decidiendo si ese hombre valía la pena. Don Aurelio extendió la mano por encima de la cerca. La yegua olió sus dedos, despacio, con cautela. Y después hizo algo que a don Aurelio se le quedó grabado para siempre. Recargó la cabeza contra su mano. Suavemente. Como pidiendo algo que no podía expresar con palabras pero que era imposible no entender. Fue hasta la casa del güero y tocó la puerta. El güero salió con una cerveza en la mano y los ojos rojos. «¿Qué pasó, don Aurelio? ¿Se le ofrece algo? La yegua que tienes en el potrero. La valla. ¿La vendes?» El güero soltó una carcajada. «¿Esa cosa? Llévesela, don Aurelio. Se la regalo. Ya no la quiero. No sirve para nada. Ni para montar sirve ya, con esa pata chueca. ¿Cuánto quieres por ella?» «Le digo que se la regalo. Si quiere déjeme 500 pesos y ya. Para las cervezas». Don Aurelio sacó 500 pesos de la bolsa de su camisa y se los dio. Después fue al potrero, le puso un lazo a la yegua y se la llevó caminando detrás de la camioneta. El güero lo veía desde la puerta con una sonrisa burlona, como diciendo: «Pobre viejo loco, se acaba de comprar un cadáver con patas». Pero don Aurelio no veía un cadáver. Don Aurelio veía algo que nadie más podía ver. La llevó al rancho y la metió en un corral aparte, lejos de los otros caballos, para que no la molestaran. Le dio agua limpia, alfalfa fresca, y le limpió la herida de la pata con agua tibia y un ungüento que él mismo preparaba con sábila y grasa de res. La yegua se dejó hacer todo sin resistirse. Solo lo miraba con esos ojos enormes, siguiendo cada uno de sus movimientos, como si estuviera aprendiendo a confiar de nuevo. Esa primera noche, don Aurelio se quedó sentado en un banco junto al corral, fumando un cigarro y mirando a la yegua comer. No se movió de ahí hasta que ella se acostó en la paja y cerró los ojos. Y cuando la vio dormida, con la respiración tranquila y las orejas relajadas, sintió algo que no había sentido en 8 años, algo parecido a un propósito. Emilio subió al rancho el sábado siguiente y vio a la yegua. «Apá, ¿y esa yegua de dónde salió?» «La compré». «¿La compró? ¿Para qué? Si está toda fregada. Mire nada más cómo tiene los cascos. Y esas costillas. Parece que no ha comido en semanas. Va a comer ahora. Ya está comiendo. Pero apá, ya tiene 3 caballos. ¿Para qué quiere otro? Y encima una yegua que no sirve ni para cargar leña». Don Aurelio no contestó. Se quedó mirando a la yegua, que estaba en el otro extremo del corral mordisqueando un tronco, y dijo, más para sí mismo que para Emilio: «Tiene algo esta yegua. Algo que todavía no puedo explicar. Pero lo tiene». Emilio se encogió de hombros y no insistió. Conocía a su padre. Sabía que cuando don Aurelio decidía algo, no había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión. Era terco como una mula. O más bien,
como un caballo viejo que conoce el camino y no necesita que le digan por dónde ir. Las semanas pasaron y la yegua fue transformándose. Con comida regular, agua limpia y el cuidado constante de don Aurelio, empezó a recuperar peso. Las costillas dejaron de marcarse. El pelaje sucio fue dando paso a un color bayo brillante, como miel al sol, que hacía que la yegua pareciera otro animal completamente distinto. Don Aurelio le recortó los cascos, le trató la herida hasta que sanó por completo, le quitó las garrapatas una por una con unas pinzas viejas y una paciencia infinita. Y cada día, sin falta, pasaba al menos una hora con ella en el corral. Solo estando ahí. Sin hacer nada. Solo respirando juntos. Le puso nombre. La llamó Centella. No porque fuera rápida, porque en ese momento ni siquiera la había montado, sino porque la primera vez que la yegua galopó libre en el potrero grande, después de semanas de recuperación, lo hizo con una explosión de energía tan repentina, tan violenta, que don Aurelio se quedó con la boca abierta. Fue como un relámpago. Un instante de pura velocidad que apareció de la nada y desapareció igual de rápido, porque la yegua frenó de golpe al llegar a la cerca, como si no supiera qué hacer con toda esa fuerza que llevaba adentro. «Emilio», gritó don Aurelio esa tarde, cuando su hijo llegó al rancho. «Ven a ver a la yegua. ¿Qué tiene? Corre, mijo. Corre como no he visto correr a un caballo en toda mi vida». Emilio se rió. No de burla, sino de incredulidad. Su padre ya estaba grande, pensaba. A lo mejor le estaba fallando la vista. A lo mejor la soledad le estaba jugando trucos en la cabeza. Pero se acercó al potrero y don Aurelio soltó a la yegua en el extremo más lejano. Después silbó. Centella arrancó. No trotó. No aceleró poco a poco. Arrancó como si alguien le hubiera disparado un balazo detrás de las orejas. El polvo se levantó en una nube espesa y la yegua cruzó el potrero en una línea recta tan rápida que Emilio tuvo que parpadear para asegurarse de que lo que estaba viendo era real. Centella llegó hasta donde estaba don Aurelio, frenó en seco y se quedó parada, con las orejas hacia adelante, resoplando, como diciendo, ¿vieron? Ahora sí me vieron. Emilio se quedó callado un momento largo. Después se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y dijo, «Órale. ¿Ya ves?», dijo don Aurelio, con una sonrisa que Emilio no le había visto en años. «Te dije que tenía algo. Y eso fue solo el principio. Porque lo que todavía no sabían, lo que nadie en esa sierra podía imaginar, era que esa yegua flaca, rescatada de un potrero lodoso por 500 pesos, estaba a punto de hacer algo que cambiaría la vida de don Aurelio, la vida de su hijo, y la historia de las carreras de caballos en toda la región. Pero antes de hablar de Centella en las carreras, tengo que hablar del otro. Del que ya era rey. Del que llevaba 49 victorias sin conocer la derrota. Porque sin entender quién era él, no se puede entender el peso de lo que pasó después. Se llamaba Trueno Negro. Y no era un caballo. Era una leyenda. Trueno Negro era un semental cuarto de milla de pelaje negro azabache, sin una sola mancha blanca, con unas patas largas y musculosas y un pecho tan ancho que parecía tallado en piedra. Había sido importado desde Texas cuando tenía 2 años por un hombre llamado Licenciado Rentería, un empresario de Mazatlán que tenía negocios en bienes raíces, ganadería y, según los rumores del pueblo, en otras cosas que nadie quería mencionar en voz alta. El licenciado Rentería era todo lo que don Aurelio no era. Ruidoso, ostentoso, arrogante. Llegaba a los palenques y a las pistas de carreras en una camioneta negra blindada con vidrios polarizados, rodeado de hombres con sombreros tejanos y cinturones piteados, cargando fajos de billetes que enseñaba como si fueran trofeos. Se sentaba en la tribuna con lentes oscuros y un puro en la boca, y cuando Trueno Negro ganaba, que era siempre, se paraba y abría los brazos como si él hubiera sido el que corrió. Trueno Negro tenía un jinete profesional, un muchacho flaco y nervudo que le decían el Chivo, que lo montaba en todas las carreras. Tenía un entrenador, un veterinario de planta, un nutriólogo equino y un corral privado con piso de arena importada. Su alimentación era controlada al gramo. Su entrenamiento estaba cronometrado al segundo. Todo en la vida de Trueno Negro estaba medido, calculado,
optimizado para una sola cosa, ganar. Y ganaba. Dios mío, ¿cómo ganaba? Su primera carrera fue en una pista informal cerca de Culiacán. Ganó por 4 cuerpos. La segunda fue en Mazatlán. Ganó por 6. La tercera fue en Durango. Ganó por 3,5. Y así, carrera tras carrera, pueblo tras pueblo, pista tras pista, Trueno Negro fue acumulando victorias como quien colecciona estampitas. Sin esfuerzo. Sin drama. Sin que nadie le pusiera siquiera un poco de competencia real. Para la carrera número 20, ya nadie quería correr contra él. Los dueños de caballos de la región retiraban a sus animales cuando se enteraban de que Trueno Negro estaba inscrito. ¿Para qué meto al mío si ya sé que va a perder?, decían. Y el licenciado Rentería se reía y subía las apuestas, poniendo su propio dinero en la mesa, retando a cualquiera que se atreviera. Yo le apuesto al que quiera, decía, con ese tono de voz que sonaba a amenaza disfrazada de invitación. 100,000 pesos a que mi caballo le gana al suyo. ¿Quién se anima? Nadie se animaba. Y Trueno Negro seguía ganando. Para la carrera número 30, la fama de Trueno Negro ya había cruzado las fronteras del estado. Venían caballos de Jalisco, de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, todos buscando ser el que detuviera al imbatible caballo negro del licenciado Rentería. Ninguno lo logró. Llegaron cuartos de milla finos, árabes cruzados, caballos pura sangre con pedigríes más largos que Biblias. Trueno Negro los derrotaba a todos con la misma facilidad brutal. Para la carrera número 40, la gente ya no iba a ver si Trueno Negro ganaba. Iba a ver por cuánto ganaba. Era un espectáculo. Un acto de dominación animal tan absoluto que algunos empezaron a decir que ese caballo no era natural. Que tenía algo raro. Que lo dopaban. Que le daban sustancias. Pero los análisis siempre salían limpios. Trueno Negro era simplemente eso, un caballo extraordinario. Una máquina biológica diseñada para correr más rápido que cualquier otro ser vivo que se le pusiera enfrente. Y detrás de cada victoria, el licenciado Rentería se hacía más rico, más poderoso y más insoportable. Caminaba por los pueblos como si le pertenecieran. Hablaba de Trueno Negro como si fuera una extensión de sí mismo, como si la velocidad y la fuerza del caballo fueran suyas. Ese caballo es como yo, decían las cantinas después de cada carrera. Nació para ganar. Y el que no lo acepte, que se haga a un lado. Nadie lo contradecía. Nadie se atrevía. El licenciado Rentería no era un hombre al que conviniese contradecir. Para cuando Trueno Negro acumuló 49 victorias consecutivas, ya estaban planeando la carrera número 50 como un evento especial. Iba a ser en una pista grande, a las afueras de Durango capital, con tribuna, con apuestas formales, con cobertura de los periódicos locales. El licenciado Rentería había invertido dinero en publicidad, en carteles, en mantas que colgaban de los postes de luz en la carretera. Trueno Negro, 50 victorias, ven a ver la historia. Como si fuera un concierto. Como si fuera una coronación. Necesitaba un rival. Alguien que corriera contra Trueno Negro en esa carrera especial. No porque hubiera duda del resultado, sino porque necesitaba un oponente para completar el espectáculo. Alguien que llegara segundo. Alguien que perdiera bonito. Mandó invitaciones a todos los ranchos y establos de la región. Ofreció dinero solo por participar. 10,000 pesos para cualquiera que inscribiera un caballo. No tienen que ganar, decía el mensaje. Solo tienen que presentarse. Pero nadie quería. Nadie quería ser el que perdiera la carrera número 50 frente a las cámaras y los periódicos. Era demasiada humillación. Pasaron las semanas y la carrera seguía sin rival confirmado. El licenciado Rentería empezó a ponerse nervioso. No porque temiera perder, sino porque sin rival no había carrera, y sin carrera no había espectáculo. Y sin espectáculo, el evento que había planeado con tanto bombo se caía. Fue entonces cuando alguien mencionó a don Aurelio. No sé exactamente quién fue. Algunos dicen que fue un compadre del licenciado que había escuchado rumores sobre una yegua rápida en la sierra.
Otros dicen que fue el propio Emilio, el hijo de don Aurelio, que una noche de tragos en una cantina del pueblo le dijo a alguien que su padre tenía una yegua que podía ganarle a cualquier caballo. El chisme, como todos los chismes en los pueblos chicos, viajó rápido y llegó a los oídos equivocados. Un jueves por la tarde, una camioneta negra con vidrios polarizados se estacionó frente al rancho de don Aurelio. Se bajaron 3 hombres. Uno de ellos era el licenciado Rentería. Don Aurelio estaba en el corral, cepillando a Centella, cuando los vio llegar. No se inmutó. Siguió cepillando. ¿Es usted don Aurelio Mendoza?, preguntó el licenciado, recargándose en la cerca con ese aire de dueño del mundo que siempre llevaba puesto. Soy yo. Me dicen que tiene una yegua rápida. Tengo una yegua. Me dicen que corre. Todos los caballos corren, licenciado. Rentería se rió. Una risa corta, seca, sin humor. Mire, don Aurelio, le voy a ser directo. Estoy organizando una carrera en Durango. La número 50 de mi caballo Trueno Negro. Necesito un rival. Y alguien me dijo que su yegua podría servir. ¿Servir para qué? Para correr. ¿Para qué más? Don Aurelio dejó de cepillar a Centella y se volteó a mirar al licenciado. Lo miró directo a los ojos, sin pestañear, con esa mirada tranquila de los hombres que han vivido toda su vida en el campo y que no se impresionan con camionetas negras ni con fajos de billetes. Mi yegua no es de carreras, dijo. Es de trabajo. Cuida vacas. Da igual. Necesito un caballo que corra contra el mío. Le pago 10.000 pesos solo por inscribirla. Gane o pierda, se lleva sus 10.000. No me interesa. 15.000. No es cuestión de dinero, licenciado. Rentería se quitó los lentes oscuros y lo miró con una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Entonces qué es? Don Aurelio se quedó callado un momento. Miró a Centella, que estaba parada junto a él con las orejas hacia adelante, escuchando la conversación como si entendiera cada palabra. Y después dijo algo que nadie esperaba. Si mi yegua corre contra su caballo, no va a ser por dinero. Va a ser porque ella quiere correr. Y cuando ella me diga que quiere correr, yo se lo voy a permitir. Pero si ella no quiere, no hay cantidad en el mundo que me haga obligarla. El licenciado Rentería soltó una carcajada genuina esta vez. Se rió con ganas, se dio una palmada en el muslo, y les dijo a sus hombres, ¿oyeron eso? La yegua le va a decir cuando quiere correr. Los 3 se rieron. Don Aurelio no se rió. Solo siguió cepillando a Centella con la misma calma de siempre. Rentería se fue con la promesa de que la oferta seguía en pie. Cuando su yegua le hable, me llama, dijo antes de subirse a la camioneta, todavía riéndose. Don Aurelio no dijo nada. Solo se quedó ahí, con la mano en el cuello de Centella, sintiendo su pulso tranquilo debajo de la piel tibia. Esa noche, mientras cenaba solo en su cocina, don Aurelio pensó en la propuesta. No en el dinero. No en la fama. Pensó en Centella. Pensó en lo que había visto en ella durante todos esos meses de recuperación. La velocidad, sí, pero no solo eso. Había algo más. Algo que iba más allá de la velocidad. Era una inteligencia. Una astucia. Una capacidad de leer situaciones que don Aurelio solo había visto en los caballos más excepcionales. Cuando Centella arriaba las vacas, no las perseguía como hacen los caballos normales. Las anticipaba. Se adelantaba a sus movimientos, las rodeaba sin que se dieran cuenta, las guiaba con una precisión casi sobrenatural. Don Aurelio le había enseñado a trabajar el ganado, pero la velocidad con la que aprendió era asombrosa. No necesitaba que le repitieran las cosas. Las entendía a la primera. Y a veces, don Aurelio podría jurarlo, Centella tomaba decisiones propias. Decisiones correctas. Como si supiera lo que él estaba pensando antes de que lo pensara. Emilio subió al rancho el fin de semana siguiente y don Aurelio le contó de la visita del licenciado. ¿Y qué le dijo, apá? Que no. ¿Que no? ¿Está loco? Son 10.000 pesos, apá. 15.000.
¿Sabe lo que podríamos hacer con 15.000 pesos? Arreglar la cerca del potrero sur. Comprar alimento para 3 meses. Pagar la luz de 6 meses. Exacto. ¿Y entonces por qué dijo que no? Porque Centella no está lista. No está lista. Apá, esa yegua corre como demonio. Yo la he visto. Usted la ha visto. Es la cosa más rápida que ha pisado esta sierra. Correr rápido no es lo mismo que estar lista para una carrera, Emilio. Una carrera contra Trueno Negro no es trotar por el potrero. Es otra cosa. Es presión. Es ruido. Es gente gritando. Es otro caballo empujándote. Y Centella no ha vivido nada de eso. La asustas con un portazo. ¿Te imaginas qué pasa cuando escuche el disparo de salida? Emilio se quedó pensativo. Su padre tenía razón. Centella era rápida, increíblemente rápida, pero era una yegua de rancho. Había pasado su vida en potreros silenciosos, entre vacas mansas y cerros verdes. Una pista de carreras era un mundo completamente diferente. ¿Y si la entrenamos? Propuso Emilio. ¿Entrenarla cómo? Yo no sé nada de carreras. Pero sabe de caballos, apá. Sabe más de caballos que cualquier entrenador de esos que cobran miles de pesos. Lo que usted sabe no se aprende en ninguna escuela. Se aprende aquí, en el campo, con las manos en la tierra. Don Aurelio miró a su hijo. Miró sus ojos, que eran los mismos ojos de Carmela, oscuros y brillantes, llenos de esa esperanza testaruda que ella siempre tenía. Y sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo que estaba dormido y que empezaba a despertar. Déjame pensarlo, dijo. Pero en el fondo ya lo había decidido. Lo supo esa misma noche, cuando fue al corral a ver a Centella antes de acostarse, como hacía todas las noches. La yegua estaba de pie, mirando hacia la sierra, con la brisa nocturna moviendo su crin. Cuando sintió a don Aurelio, volteó la cabeza y caminó hacia él. Le puso el hocico en el hombro, suavecito, como un abrazo, y se quedó ahí, respirando contra su cuello. ¿Tú qué dices, Centella? Le preguntó en voz baja. ¿Quieres correr? La yegua resopló y dio un paso atrás. Lo miró con esos ojos enormes que parecían contener un universo. Y después, como si hubiera entendido la pregunta, pateó el suelo con la pata delantera. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Con fuerza. Con una energía que don Aurelio sintió vibrar debajo de sus botas. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, don Aurelio sonrió de verdad. Pues órale. El entrenamiento empezó al día siguiente. Y no fue nada parecido a lo que cualquier entrenador profesional hubiera hecho. No hubo cronómetros. No hubo pistas de arena. No hubo suplementos importados ni planes de nutrición calculados por computadora. Lo que hubo fue algo mucho más antiguo, mucho más profundo, mucho más poderoso. Un viejo ranchero y una yegua, solos en la sierra, aprendiendo a confiar el uno en el otro. Don Aurelio empezó con lo básico. Montar a Centella. Hasta ese momento solo la había montado para arrear ganado, a paso lento, con movimientos controlados. Ahora necesitaba que Centella se acostumbrara a correr con alguien encima. Y no cualquier alguien. Alguien pesado, viejo, con las rodillas desgastadas y la cadera adolorida. Porque don Aurelio no tenía jinete. No tenía dinero para pagar uno. Así que él iba a montar. Apá, usted no puede montar en una carrera, le dijo Emilio cuando se enteró. Tiene 63 años. Se va a caer. Se va a matar. No me voy a caer. Llevo montando caballos desde antes de que tú nacieras. Pero no a esa velocidad. Una carrera de cuarto de milla son 400 metros a máxima velocidad. El corazón no le va a aguantar. Mi corazón ha aguantado cosas peores que una carrera, mijo. Emilio vio en los ojos de su padre algo que no había visto en años. Determinación. Esa misma determinación que don Aurelio había tenido cuando construyó el rancho, cuando se casó con Carmela contra la voluntad de su familia, cuando se negó a vender la tierra en los tiempos malos.
Era la mirada de un hombre que ya había tomado una decisión y que no iba a cambiarla por nada ni por nadie. «Está bien, apá», dijo Emilio, resignado. «Pero yo le voy a ayudar». «Sale. Sale». Comenzaron a entrenar en un tramo recto del Potrero Grande, una franja de tierra de unos 500 metros que don Aurelio midió a ojo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, don Aurelio ensillaba a Centella y la llevaba al extremo del potrero. Se subía, respiraba hondo, y le daba la señal. Las primeras veces fueron un desastre. Centella arrancaba tan rápido que don Aurelio casi sale volando. Se agarraba de la crin, de la silla, de lo que pudiera, tratando de mantenerse sobre la yegua mientras ella volaba por la tierra como un bólido. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. Aterrador porque don Aurelio sentía que en cualquier momento iba a salir disparado y se iba a romper todos los huesos. Hermoso porque nunca, en toda su vida, había sentido algo así. Esa velocidad. Esa potencia. Era como montar un rayo. Con los días, fue encontrando el ritmo. Aprendió a inclinarse hacia adelante para reducir la resistencia del viento. Aprendió a soltar un poco las riendas para que Centella tuviera libertad de cuello. Aprendió a comunicarse con ella no con las manos ni con los talones, sino con el peso de su cuerpo, con la inclinación de su torso, con la presión sutil de sus rodillas. Y Centella respondía. Respondía como si leyera sus pensamientos. Como si fueran un solo ser. Emilio cronometraba los galopes con un reloj viejo de muñeca. Las primeras marcas eran buenas. Después fueron muy buenas. Y después fueron increíbles. «Apá», le dijo Emilio una tarde, con los ojos como platos mirando el reloj, «si estos tiempos son reales, Centella es más rápida que Trueno Negro». «¿Estás seguro?» «Los tiempos de Trueno Negro son públicos, apá». Los publicaron en el periódico después de su carrera 43. Centella los supera. Por al menos medio segundo en 400 metros. ¿Medio segundo es mucho? En una carrera de cuarto de milla, medio segundo es una eternidad. Don Aurelio se quedó callado. Miró a Centella, que estaba bebiendo agua de un abrevadero, tranquila, como si acabara de dar un paseo dominical y no de romper un récord de velocidad en un potrero de la sierra. «No le digas a nadie», le dijo a Emilio. «¿A nadie? ¿Por qué?» «Porque el elemento sorpresa es lo único que tenemos». Emilio asintió. Don Aurelio tenía razón. Si el licenciado Rentería se enteraba de lo rápida que era Centella, probablemente haría todo lo posible por evitar la carrera. O peor, haría todo lo posible porque Centella no llegara a la línea de salida. Y don Aurelio había vivido suficiente tiempo en esa sierra para saber que los hombres poderosos no juegan limpio cuando tienen algo que perder. El entrenamiento continuó durante 3 meses. Don Aurelio no solo trabajó en la velocidad de Centella, trabajó en su mente. Empezó a acostumbrarla a los ruidos fuertes. Le ponía la radio a todo volumen mientras corría. Hacía que Emilio disparara un cohete al aire justo antes de dar la señal de salida para simular el disparo. La primera vez, Centella se asustó tanto que salió corriendo hacia el otro lado del potrero. La segunda vez, brincó pero se quedó. La tercera vez, salió disparada hacia adelante, como si el ruido fuera la señal que estaba esperando. Le enseñó a correr junto a otro caballo. Usó a uno de sus caballos viejos, un alazán manso que se llamaba Canelo, para que corriera al lado de Centella y ella se acostumbrara a la presencia de un rival. Al principio, Centella lo ignoraba. Después empezó a mirarlo de reojo mientras corría. Y un día, don Aurelio vio algo que lo dejó helado. Centella estaba midiendo a Canelo. Estaba calculando su velocidad, su distancia, su ritmo. Y ajustaba el suyo para mantenerse exactamente medio cuerpo por delante. No más. No menos. Medio cuerpo. Como si estuviera jugando. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «Esta yegua piensa», le dijo don Aurelio a Emilio esa noche, sentado en el porche con un café en la mano. «No solo corre. Piensa. 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 Calcula. Analiza.
He visto caballos rápidos en mi vida, mijo. Muchos. Pero nunca había visto un caballo inteligente. Y esta yegua es inteligente. Más inteligente que la mayoría de las personas que conozco. Emilio se rió, pero su padre no estaba bromeando. Don Aurelio hablaba en serio. Centella no era solo un caballo rápido. Era un caballo que entendía las situaciones, que se adaptaba, que tomaba decisiones. Y eso, en una carrera, podía ser la diferencia entre ganar y perder. Cuando faltaba un mes para la fecha de la carrera, don Aurelio llamó al licenciado Rentería. Emilio consiguió el número por medio de un conocido y don Aurelio marcó desde el teléfono del pueblo, parado en la caseta como los viejos tiempos, con el sombrero en la mano. Bueno, contestó una voz que no era la del licenciado. Necesito hablar con el licenciado Rentería. Dígale que le habla don Aurelio Mendoza. El de la yegua. Hubo un silencio. Después una carcajada lejana. Después la voz del licenciado. Don Aurelio. ¿Ya le habló la yegua? Sí. Quiere correr. Otro silencio. Más corto esta vez. ¿En serio? ¿En serio? Inscriba a mi yegua en la carrera número 50. Don Aurelio, se lo digo con respeto, esa yegua no tiene ninguna oportunidad contra Trueno Negro. Va a ser como mandar un burro a correr contra un Ferrari. Puede ser. Pero ella quiere correr. Y yo le prometí que si quería, la iba a dejar. Rentería se quedó callado unos segundos. Después dijo: Está bien. Su yegua está inscrita. Pero no me venga después con que cambió de opinión. Si se inscribe, corre. ¿Estamos? Estamos. ¿Quiere apostar algo? No tengo nada que apostar, licenciado. Todo el mundo tiene algo, don Aurelio. Don Aurelio pensó un momento. Después dijo: Mi rancho. Apuesto mi rancho. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. 40 hectáreas de tierra en la sierra de Durango no eran gran cosa para un hombre como Rentería. Pero el gesto sí lo era. Ese viejo ranchero estaba apostando todo lo que tenía por su yegua. Todo. Su casa, su tierra, su vida entera. Hecho, dijo Rentería. Y si yo pierdo, que no voy a perder, le doy 200.000 pesos. ¿Le parece justo? Me parece. Don Aurelio colgó el teléfono y se quedó parado en la caseta un momento largo, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había apostado su rancho, la tierra de su padre, la tierra de su abuelo, el lugar donde se casó con Carmela, donde nacieron sus hijos, donde enterró a su mujer. Todo, todo por una yegua que había comprado por 500 pesos. Cuando Emilio se enteró de la apuesta, se puso furioso. Está loco, apá. Completamente loco. Si pierde, nos quedamos en la calle. No voy a perder. ¿Cómo lo sabe? Porque conozco a mi yegua. Es una yegua, apá. No es una máquina. Cualquier cosa puede pasar en una carrera. Se puede lastimar, se puede asustar, se puede tronar un pulmón. No va a pasar nada de eso. ¿Y si pasa? Don Aurelio miró a su hijo a los ojos y le dijo, con una calma que contrastaba con la desesperación de Emilio: Si pasa, nos vamos juntos a donde sea. Pero no va a pasar. Centella va a ganar esa carrera. Lo sé. Lo siento aquí. Se puso la mano en el pecho. Emilio lo miró y vio que su padre no estaba hablando de una corazonada. Estaba hablando de algo más profundo. De una certeza que venía de algún lugar que Emilio no podía entender pero que no podía negar. Porque don Aurelio Mendoza no era un hombre de ilusiones. Era un hombre de tierra. Y los hombres de tierra no dicen las cosas a la ligera. La noticia de la carrera se regó como pólvora. En todo Durango, en todo Sinaloa, en todo el norte del país, la gente empezó a hablar de la carrera número 50 de Trueno Negro. Y cuando se enteraron de quién era el rival, las burlas comenzaron. ¿Una yegua de rancho contra Trueno Negro? ¡Ja! ¿Cuida vacas? ¿Va a correr en la pista o va a arrear al caballo negro al corral? Pobre viejo,
va a perder su rancho por terco. Esa yegua no dura ni medio tramo. Trueno Negro la va a hacer polvo. Las burlas llegaban por todos lados. En el pueblo, en las cantinas, en las tiendas, en las plazas. La gente hablaba de don Aurelio como si fuera un viejo loco que había perdido el juicio por la soledad. Emilio aguantaba los comentarios con los puños apretados, pero don Aurelio los recibía con la misma calma con la que recibía las lluvias, sin quejarse, sin esconderse, dejándolas pasar. ¿No le molesta lo que dicen, apá? ¿Qué dicen? Que está loco. Que va a perder el rancho. Que la yegua no tiene oportunidad. Ellos no conocen a Centella. Yo sí. Pero dicen cosas muy feas. Las palabras solo duelen si les abres la puerta, mijo. Yo tengo la puerta cerrada. Las últimas semanas antes de la carrera, don Aurelio cambió la rutina de entrenamiento. Ya no la hacía correr tanto. En vez de eso, pasaba horas con ella, caminando por el cerro, sentándose junto a ella en el potrero, hablándole en voz baja mientras le cepillaba el lomo. Emilio no entendía. Apá, ¿no debería estar entrenándola? La carrera es en 2 semanas. La estoy entrenando. ¿Cepillándola? Cepillándola. Lo que don Aurelio estaba haciendo, aunque Emilio no lo entendía entonces, era algo que ningún entrenador profesional podría haber hecho con la misma eficacia. Estaba construyendo confianza. Estaba diciéndole a Centella, sin palabras, que estaba con ella. Que no la iba a abandonar. Que pasara lo que pasara en esa pista, él iba a estar encima de ella, sosteniéndola, guiándola, respirando con ella. Y Centella lo sentía. Lo sentía en la presión de sus manos, en el ritmo de su respiración, en el tono de su voz. Y cada día que pasaba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, más profunda, más inquebrantable. 3 días antes de la carrera, don Aurelio hizo algo que Emilio nunca olvidó. Sacó la foto de Carmela que tenía en la repisa de su cuarto, la metió en una bolsita de plástico y la cosió por dentro de la silla de montar. Cuando Emilio le preguntó por qué, don Aurelio le dijo: «Para que venga con nosotros». Emilio no pudo contestar. Se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que darse la vuelta para que su padre no lo viera llorar. El día de la carrera amaneció soleado y caliente. Don Aurelio se levantó antes del alba, como siempre. Se bañó con agua fría, se puso su mejor camisa, la blanca con botones de nácar que Carmela le había regalado en su último aniversario, y se fue al corral a ver a Centella. La yegua estaba despierta, parada en medio del corral, con la cabeza alta y las orejas hacia adelante, como si supiera que ese día era diferente. Su pelaje bayo brillaba bajo la luz tenue del amanecer, limpio, cepillado, resplandeciente. Don Aurelio le puso la mano en el cuello y sintió su pulso. Estaba tranquilo. Fuerte, pero tranquilo. «Hoy es el día, Centella», le dijo en voz baja. «Hoy vamos a correr. Tú y yo. Como siempre». La yegua giró la cabeza y le puso el hocico en el pecho. Ese gesto que ya era su forma de decir: «Estoy contigo». Subieron a Centella en un remolque viejo que Emilio había pedido prestado y se fueron hacia Durango. El camino era largo, más de 3 horas por carretera de montaña, con curvas cerradas y pendientes empinadas. Don Aurelio iba en el asiento del copiloto, callado, mirando por la ventana el paisaje que había conocido toda su vida: los cerros verdes, los arroyos secos, los pueblitos de casas de adobe donde la gente se asomaba a ver pasar el remolque con curiosidad. Emilio manejaba con las manos apretadas al volante. «¿Nervioso, apá?» «No. Yo sí. Tú no vas a correr». «No, pero usted sí. Y no me quiero quedar sin rancho». Don Aurelio sonrió. «No te vas a quedar sin rancho, mijo». Llegaron a la pista a las 10 de la mañana. El evento era a las 3 de la tarde, pero ya había gente. Mucha gente. Camionetas estacionadas por todos lados, puestos de comida, vendedores de cerveza, familias enteras con hieleras y sombrillas. Parecía una feria más que una carrera de caballos. Cuando bajaron a Centella del remolque, la gente se acercó a verla. Y las reacciones fueron exactamente las que don Aurelio esperaba.
¿Esa es la yegua? ¿La de las vacas? Está bonita, pero es chiquita. Trueno Negro le saca 2 cabezas. Pobre viejo, ya perdió su rancho. ¿No tendrán otra yegua? Porque esa parece de paseo, no de carrera. Don Aurelio no respondió a ningún comentario. Llevó a Centella a un área apartada, lejos del ruido y de la gente, y se quedó con ella. Le dio agua. Le cepilló la crin. Le habló bajito, tan bajito que nadie más podía escuchar lo que le decía. Y Centella escuchaba, con las orejas giradas hacia él, con esos ojos que parecían entender cada palabra. A la 1 de la tarde llegó Trueno Negro. Y su llegada fue un espectáculo en sí misma. 3 camionetas negras. Un remolque de aluminio brillante con el nombre Trueno Negro pintado en letras doradas. Un equipo de 5 personas que bajaron al caballo con la ceremonia de quien baja a un emperador de su carruaje. Y el licenciado Rentería, por supuesto, bajando de la camioneta principal con sus lentes oscuros, su sombrero tejano y su sonrisa de ganador. Trueno Negro era impresionante. No había otra palabra. Era un animal magnífico, enorme, con un pelaje negro tan brillante que parecía líquido, con unos músculos que se movían debajo de la piel como máquinas perfectamente engrasadas. Cuando lo sacaron del remolque y lo hicieron caminar por la pista, la gente aplaudió. Literalmente aplaudió. Como si ya hubiera ganado. Don Aurelio vio a Trueno Negro desde lejos. Lo estudió con la mirada de un hombre que ha pasado su vida evaluando animales. Vio la fuerza. Vio la velocidad potencial. Vio la arrogancia en su paso, la seguridad de un caballo que sabe que es superior. Y después miró a Centella, que estaba a su lado, más pequeña, más delgada, más modesta. No le tengas miedo, le dijo a la yegua. Es grande. Es fuerte. Pero no te conoce. Y eso es nuestra ventaja. El licenciado Rentería se acercó a don Aurelio a las 2 de la tarde. Traía una cerveza en la mano y la sonrisa más grande que don Aurelio le había visto. ¿Todavía estamos, don Aurelio? ¿O quiere retractarse? No lo voy a juzgar. Nadie lo va a juzgar. Mejor perder el orgullo que el rancho. Y no cree. Todavía estamos, licenciado. ¿Su rancho contra 200.000 pesos? Así quedamos. Bien. Rentería miró a Centella con una mezcla de lástima y diversión. Bonita yegua. Para un paseo dominical. Pero para una carrera, se encogió de hombros. En fin. Nos vemos en la pista. Se fue. Don Aurelio se quedó solo con Centella. Y en ese momento de soledad, en medio del ruido y la multitud, don Aurelio hizo algo que nadie vio. Se inclinó hacia la yegua, puso su frente contra la frente de ella, cerró los ojos y rezó. No un rezo largo. No un rezo de palabras bonitas. Un rezo corto, sencillo, de hombre de campo. Diosito, si esto es una locura, que sea una locura bonita. Y tú, Carmela, si me estás viendo, échanos la mano. La hora llegó. La pista era una franja recta de 400 metros de tierra apisonada, con una línea de salida marcada con cal y una línea de llegada donde había un grupo de jueces con cronómetros. A los costados, la gente se amontonaba detrás de unas cuerdas que servían de barrera. Había cientos de personas. Tal vez más. Todas gritando, todas apostando, todas esperando ver la victoria número 50 de Trueno Negro. Del lado derecho de la pista estaba Trueno Negro, con el chivo montado encima, las riendas tensas, los músculos vibrando de anticipación. El caballo negro parecía impaciente, ansioso por correr, como un resorte a punto de soltarse. Del lado izquierdo estaba Centella. Y encima de ella, don Aurelio. Un viejo de 63 años con una camisa blanca, unas botas gastadas y un sombrero de palma que había tenido toda su vida. La gente lo miraba entre la curiosidad y la compasión. Algunos sacaban fotos con sus celulares. Para el recuerdo, decían, riéndose. Para que se acuerde del día que perdió el rancho. Don Aurelio no los escuchaba. Tenía los ojos fijos en la pista. Y sus manos,
que habían temblado de nervios toda la mañana, ahora estaban perfectamente quietas sobre el cuello de Centella. Sintió el pulso de la yegua debajo de sus dedos. Rápido, pero controlado. Alerta, pero no asustado. «Listo. ¿Lista, Centella?», susurró. La yegua movió las orejas hacia atrás, hacia la voz de su dueño, y después las puso hacia adelante, apuntando al camino. Hacia la meta. El juez de salida se paró entre los dos caballos con una pistola de fogueo en la mano. «Jinetes listos». El chivo asintió con la cabeza, profesional, concentrado. Don Aurelio no asintió. Solo cerró los ojos un segundo. Un solo segundo en el que pensó en Carmela, en el rancho, en las mañanas frías en la sierra, en la primera vez que vio a Centella en aquel potrero lodoso con las costillas marcadas y los ojos llenos de algo que nadie más pudo ver. Abrió los ojos. El disparo rasgó el aire. Y todo lo que pasó después ocurrió en menos de 20 segundos. Pero para don Aurelio, duró una eternidad. Trueno Negro salió como un demonio. Explosivo. Brutal. Sus patas traseras se hundieron en la tierra y lanzaron una nube de polvo que oscureció el cielo. El chivo se pegó al cuello del caballo como una segunda piel, aerodinámico, perfecto, con la precisión de quien ha hecho lo mismo 49 veces y sabe exactamente qué esperar. Centella salió medio segundo después. Medio segundo que para los que estaban viendo parecía una eternidad. Ya perdió, pensó todo el mundo. No tiene la salida. Trueno Negro ya le sacó un cuerpo. Pero don Aurelio no se preocupó. No se tensó. No le metió talones a Centella, ni le gritó ni le jaló las riendas. Solo se inclinó hacia adelante, soltó un poco la crin que tenía agarrada, y le dijo al oído, bajito, casi inaudible debajo del estruendo: «Tú sabes cuándo, Centella. Tú sabes cuándo». Y Centella supo. A los 100 metros, Trueno Negro llevaba un cuerpo y medio de ventaja. La gente gritaba enloquecida. Las apuestas parecían decididas. El licenciado Rentería estaba de pie en la tribuna con los brazos alzados, saboreando ya la victoria. A los 200 metros, algo cambió. Centella hizo algo que don Aurelio no le había enseñado. Algo que ningún entrenador le había programado. Algo que venía de adentro, de ese lugar profundo donde los caballos guardan su verdadera naturaleza. Bajó la cabeza, estiró el cuello hasta que quedó perfectamente horizontal, y cambió su ritmo de galope. No aceleró de golpe. Se transformó. Sus movimientos, que hasta ese momento eran largos y elásticos, se volvieron cortos, rápidos, devastadores. Como una ametralladora de cascos contra la tierra. Como un motor que encuentra a una velocidad que no sabía que tenía. A los 300 metros, Centella había comido la ventaja. Estaba cabeza con Trueno Negro. Y la gente, que hacía un instante gritaba de celebración, se quedó callada. Un silencio repentino, denso, incrédulo. Como si el aire se hubiera congelado. El chivo volteó a la izquierda y vio a la yegua Valla ahí, a su lado, galopando con una ferocidad que nunca había visto en 49 carreras. Y en los ojos de Centella vio algo que le heló la sangre. La yegua no estaba esforzándose. Estaba jugando. Estaba corriendo con la misma naturalidad con la que arriaba vacas en la sierra. Sin drama. Sin desesperación. Solo corriendo. Porque eso era lo que hacía. Porque eso era lo que era. El chivo hizo algo que nunca había hecho en 49 carreras. Le pegó a Trueno Negro con la fusta. Fuerte. 2 veces. 3 veces. El caballo negro dio un salto de velocidad, un último esfuerzo brutal que le sacó medio cuerpo de ventaja durante un instante. Pero solo un instante. Porque a los 350 metros, Centella hizo su movimiento final. Y este momento exacto, es el que la gente que estuvo ahí sigue contando hasta el día de hoy con voz temblorosa y ojos brillantes. Centella giró la cabeza hacia Trueno Negro. Lo miró. En plena carrera, a máxima velocidad, con el polvo volando y el ruido y el caos, la yegua Valla giró la cabeza y miró al caballo negro. Como midiéndolo.
como evaluándolo, como diciendo, hasta aquí llegaste. Y aceleró. No sé cómo describir lo que pasó a continuación sin que suene a ficción. Pero pasó. Cientos de personas lo vieron. Los jueces lo registraron. Las cámaras lo captaron. Centella aceleró de una forma que no parecía posible para un animal de carne y hueso. No parecía que galopara. Parecía que volara. Sus cascos apenas tocaban la tierra. Su cuerpo era una flecha dorada cortando el aire con una velocidad que dejaba sin aliento. Cruzó la línea de meta 2 cuerpos por delante de Trueno Negro. 2 cuerpos. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que don Aurelio había escuchado en su vida. Un silencio de cientos de personas con la boca abierta, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Y después, como un volcán que entra en erupción, el ruido. Gritos. Aplausos. Insultos. Llantos. Gente que había apostado por Trueno Negro rasgándose la camisa. Gente que había apostado por Centella sin creer que iba a ganar saltando las cuerdas para correr hacia la pista. Pero don Aurelio no escuchaba nada de eso. Don Aurelio estaba encima de Centella, con las manos temblando, con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le iba a explotar en el pecho. Y Centella estaba debajo de él, respirando agitada pero tranquila, con las orejas hacia atrás, escuchándolo, esperándolo, como si supiera que su dueño necesitaba un momento para asimilar lo que acababa de pasar. «Lo hiciste», dijo don Aurelio, con la voz rota. «Lo hiciste, Centella». Se bajó de la yegua con las piernas temblando. Le costó trabajo mantenerse de pie. Las rodillas le dolían, la espalda le ardía, los brazos le temblaban. Pero nada de eso importaba. Se paró frente a Centella, le agarró la cabeza con las 2 manos, y la miró a los ojos. Esos ojos que había visto por primera vez en un potrero lodoso. Esos ojos que le habían recordado a Carmela. Esos ojos que contenían un universo. «Gracias», le dijo. «Gracias, mi Centella». La yegua le puso el hocico en el pecho. Como siempre. Como el primer día. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Algo que transformó la carrera en algo mucho más grande que una competencia entre 2 caballos. Del otro lado de la pista, Trueno Negro se había detenido. No en la línea de meta. Antes. Se había detenido a unos 50 metros de la línea de meta, y el chivo, su jinete, no podía hacerlo avanzar. Le daba talones, le jalaba las riendas, le gritaba, pero el caballo negro estaba parado, con la cabeza baja, resoplando, y no se movía. El licenciado Rentería bajó de la tribuna y corrió hacia la pista con la cara descompuesta. «¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste al caballo?» El chivo se bajó, pálido, temblando. «No le hice nada, licenciado». Se paró solo. No quiso seguir. ¿Cómo que no quiso seguir? Los caballos no deciden si siguen o no. Pero Trueno Negro había decidido. Por primera vez en 49 carreras, el caballo invicto se había detenido por voluntad propia. Y no porque estuviera lesionado. Los veterinarios lo revisaron después y no encontraron nada. Estaba perfectamente sano. Simplemente se detuvo. ¿Por qué? Esa pregunta se la hicieron todos los que estuvieron ahí ese día. Los expertos dijeron que probablemente se fatigó. Que tenía un problema muscular no detectado. Que el calor lo afectó. Dieron explicaciones técnicas, científicas, racionales. Pero don Aurelio tenía otra teoría. Una teoría que no dijo públicamente, que solo le compartió a Emilio esa noche, sentados en el porche del rancho, con Centella pastando tranquilamente en el potrero y la foto de Carmela de vuelta en la repisa de su cuarto. Trueno Negro no se detuvo porque estuviera cansado, dijo don Aurelio, con la mirada perdida en la sierra. Se detuvo porque reconoció algo. ¿Qué cosa? A Centella. Reconoció lo que era Centella. No entiendo, apá. Don Aurelio tomó un sorbo de café y se quedó callado un rato largo. Después dijo: Trueno Negro ha corrido toda su vida contra caballos que le tenían miedo. Caballos que corrían para no perder.
caballos que competían por obligación, por entrenamiento, por la fusta que les pegaba en el costado. Nunca había corrido contra un caballo que corriera por gusto, que corriera porque quería, que corriera por algo más grande que ganar. ¿Y Centella corre por algo más grande? Centella corre porque es libre, porque nadie la obliga, porque yo no la obligué nunca. Le pregunté si quería correr y me dijo que sí. Y cuando un animal corre por decisión propia, cuando corre desde la libertad y no desde el miedo, corre diferente. Corre con algo que no se puede entrenar, que no se puede comprar, que no se puede imitar. Corre con el alma. Emilio miró a su padre y vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. No era orgullo. No era satisfacción. Era paz. Una paz profunda, serena, que parecía venir no de la victoria sino de algo mucho más antiguo. De una verdad que don Aurelio siempre había conocido pero que ahora, por fin, podía demostrar. ¿Y Trueno Negro lo vio? Preguntó Emilio. Lo sintió. Los caballos no ven como nosotros. Sienten. Y cuando Trueno Negro sintió a Centella a su lado, cuando sintió esa energía, esa libertad, esa alegría pura de correr, supo que no podía ganarle. No porque fuera más lenta, sino porque estaba corriendo por algo que él nunca había tenido. Y se detuvo. No por derrota, por respeto. Emilio se quedó mirando a Centella en el potrero. La yegua vaya estaba comiendo pasto tranquilamente, ajena a todo, ajena a la fama, ajena a las apuestas, ajena al hecho de que acababa de hacer historia. Solo comía pasto, como cualquier otro día. ¿Usted cree eso de verdad, apá? Lo creo con todo mi corazón, mijo. El licenciado Rentería pagó los 200.000 pesos. No de buena gana. Se presentó al día siguiente en el rancho de don Aurelio con un sobre lleno de billetes y la cara más larga que Emilio le había visto a un ser humano. No dijo mucho. Solo le dio el sobre a don Aurelio, miró a Centella desde la camioneta, y antes de irse, dijo algo que a don Aurelio le sorprendió. Cuide a esa yegua, don Aurelio. No sé qué tiene. Pero tiene algo. Se fue y no volvió. Trueno Negro no corrió nunca más. Después de la derrota, el licenciado lo retiró. Algunos dicen que lo vendió. Otros dicen que lo mandó a un rancho en Texas donde lo usaron como semental. Nadie sabe con certeza que fue de él. Y Centella. Centella tampoco volvió a correr. Don Aurelio recibió ofertas de todo el país. Dueños de caballos que querían retarla. Empresarios que querían comprarla. Periodistas que querían entrevistarlos. Un hombre de Monterrey ofreció $500,000 de pesos por ella. Un ganadero de Chihuahua ofreció 1,000,000. Don Aurelio dijo que no a todos. No está en venta, decía. No va a correr más. ¿Por qué no? Le preguntaban. Podría ganar millones. Podría ser la yegua más famosa de México. Porque no es de carreras. Es de rancho. Cuida vacas. Eso es lo que le gusta. Eso es lo que va a seguir haciendo. Y eso fue lo que hizo. Centella volvió a su vida de siempre. Arriaba vacas por la mañana. Comía pasto por la tarde. Se paraba en el potrero al atardecer mirando hacia la sierra. Y cada noche, don Aurelio iba a verla, le cepillaba el lomo, le hablaba bajito, y se despedía de ella hasta el día siguiente. La gente del pueblo empezó a tratar a don Aurelio diferente después de la carrera. Los que se habían burlado de él ahora lo saludaban con respeto. Los que habían dicho que estaba loco ahora decían que era un genio. Los que habían apostado en su contra ahora contaban la historia como si siempre hubieran creído en él. Pero a don Aurelio no le importaba nada de eso. No había corrido la carrera por respeto. No la había corrido por dinero. No la había corrido por fama. La había corrido por Centella. Porque esa yegua merecía que alguien creyera en ella. Porque esa yegua, flaca, maltratada, descartada, abandonada en un potrero lodoso como si no valiera nada, resultó ser el caballo más extraordinario que esa sierra había visto jamás. Y lo más hermoso de todo,
Lo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo pienso, es que don Aurelio lo supo desde el principio. Lo supo desde ese primer día, cuando la vio en el potrero del Güero Cisneros con las costillas marcadas y los ojos llenos de algo que nadie más pudo ver. Lo supo y no dudó. No necesitó pruebas ni tiempos ni cronómetros. Solo necesitó mirarla a los ojos. Porque eso es lo que hacen las personas que entienden de verdad a los animales. No los miden. No los pesan. No los evalúan con parámetros y estadísticas. Los miran. Los escuchan. Los sienten. Y cuando un animal te devuelve la mirada con esa profundidad, con esa confianza, con esa entrega absoluta, no necesitas saber más. Ya lo sabes todo. Con los 200.000 pesos, don Aurelio arregló las cercas del rancho, compró alimento para todo el año, le puso techo nuevo a la casa, y con lo que sobró, le compró a Centella algo que Emilio nunca entendió: una campana. Una campana de bronce que colgó en un poste junto al potrero donde dormía la yegua. No tenía función práctica. No servía para nada. Solo era bonita. Y cuando el viento la movía, sonaba con un tintineo suave, limpio, que se escuchaba desde la casa. ¿Y la campana para qué, apá?, preguntó Emilio. Para que sepa que estoy aquí, dijo don Aurelio. Aunque no me vea, que oiga la campana y sepa que estoy aquí. Emilio sonrió y no dijo nada más. Porque entendió que esa campana no era para Centella. O no solo para Centella. Era para Carmela también. Era para todos los que don Aurelio había amado y que no podía tener cerca. Era su forma de decir: sigo aquí. No me he ido. No me voy a ir. Han pasado varios años desde aquella carrera. Don Aurelio sigue en su rancho. Sigue levantándose antes del alba. Sigue montando a Centella para arrear el ganado. Sigue hablándole en voz baja mientras le cepilla el lomo. Y Centella sigue ahí, a su lado, envejeciendo con él, como envejecen juntas las cosas que se pertenecen. Emilio me contó hace poco que su padre nunca volvió a hablar de la carrera. Nunca presumió. Nunca contó la historia en las cantinas. Si alguien le preguntaba, se encogía de hombros y decía: fue una carrera. Centella ganó. Ya. Como si ganarle al caballo invicto de todo el norte de México con una yegua de rancho que cuidaba vacas fuera algo normal. Algo cotidiano. Algo que cualquiera podría haber hecho. Pero no cualquiera podría haberlo hecho. Solo un hombre que creía en lo que nadie más podía ver. Solo un hombre que le preguntó a su yegua si quería correr y esperó la respuesta. Solo un hombre que metió la foto de su esposa muerta en la silla de montar para que fuera con ellos. Solo un hombre que apostó todo lo que tenía, no por dinero, no por orgullo, sino por la convicción de que hay cosas en este mundo que no se pueden medir con cronómetros ni comprar con billetes. Cosas como la lealtad, como la confianza, como esa conexión inexplicable, silenciosa, eterna, que existe entre un ser humano y un animal cuando ambos deciden mirarse a los ojos y decir, sin palabras: yo creo en ti. La campana del potrero de Centella sigue sonando. Cada vez que sopla el viento en la sierra de Durango, ese tintineo suave recorre el rancho como una oración. Y si pasas por ahí, si algún día llegas a ese camino de tierra que sube por la montaña y llegas al rancho de don Aurelio Mendoza, vas a ver a un viejo sentado en un banco junto a un corral, con una taza de café en la mano, mirando a una yegua baya que pasta tranquilamente bajo el sol. Y si te acercas, si le preguntas sobre la carrera, sobre Trueno Negro, sobre los 49 victorias y la derrota, don Aurelio va a mirarte con esos ojos mansos de hombre de campo, va a tomar un sorbo de café, y te va a decir lo mismo que le dijo a su hijo aquella noche. Los caballos más rápidos no son los que tienen la mejor sangre ni el mejor entrenamiento. Son los que corren libres. Los que corren porque quieren. Los que corren con el alma. Y después va a señalar a Centella con la barbilla, y la yegua, como si supiera que están hablando de ella, va a levantar la cabeza del pasto, va a mirar hacia donde está don Aurelio, y va a sacudir la crin bajo la luz del sol. Y en ese momento, si prestas atención, si de verdad escuchas, vas a oír la campana sonar. Suavecito. Como un secreto. Como una promesa.
como el eco de un galope que todavía resuena en la tierra de esa sierra y que, estoy seguro, va a seguir resonando mucho después de que don Aurelio y Centella ya no estén. Porque las historias como esta no se acaban. Se quedan en la tierra, se quedan en el viento, se quedan en el sonido de una campana que suena para recordarnos algo que nunca deberíamos olvidar. Que los más grandes no siempre son los que nacen grandes. A veces, los más grandes son los que nadie vio venir. Los que estaban parados en un potrero lodoso, flacos, olvidados, descartados, esperando a que alguien les diera una oportunidad. Solo una oportunidad. Y con eso, cambiaron todo.